El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió lo mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, como he indicado al principio de esta Santa Misa, las lecturas de hoy nos hablan el tema de la hospitalidad. Es muy interesante que en el mundo de hoy, en estos tiempos que el mundo está rechazando fuertemente la virtud, la hospitalidad, la palabra de Dios, nos están hablando, invitando lo que significa el valor de la hospitalidad. En nuestro mundo de hoy, la gente está rechazando unos y a otros. Personas que hubieran dando bienvenidos a otros están diciendo: aquí no es tu hogar. El mundo donde el inmigrante para nosotros no significa a nadie. En el mundo donde la gente ahora nos juzga desde el punto de vista de nuestro color o la manera que hablemos, la palabra nos están invitando a considerar una vez más esta virtud de la hospitalidad, que no podemos rechazar el extranjero. Muy interesante. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 hasta 10, encontramos un hombre que tenía una necesidad personal. Abraham, él no tenía hijo. Era una persona que le faltaba alguien en su vida, pero era un hombre bondadoso que tiene un corazón de hospitalidad. Un día, él estaba enfrente de su casa tomando un aire y llegaron 3 hombres, estaban pasando. Abraham, mirando a estas personas que parecen como personas que no tienen hogar, podemos decir una persona o 3 personas homeless que no tienen hogares, sin hogar. Él decía: mi Señor. Él no decía mis señores, porque algo está ocurriendo ya. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 hasta 10. Él no decía vengan mis señores. Él decía mi Señor, porque él está afirmando algo importante
en nuestra vida cristiana. Él dio bienvenidos a los 3 hombres, llamando Señor, porque en nuestra cultura, por ejemplo, africana, una persona que viene a nuestra casa recibe más atención que las personas que están dentro de la casa. Un visitante parece como un señor. Él es más importante que los que están dentro, porque él tiene más necesidad. Abraham llamó maestro, Señor, venga. Muy interesante. Y él decidió llamar a su mujer, prepara algo para ellos que comen. Y él fue y mató también ternera. Con sus criados prepararon una comida sabrosa y ellos empezaron a comer. Abraham estaba dándoles una compañía a ellos. Y luego ellos prometieron, uno de ellos dijo, en estas fechas, en el año que viene, tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Pero Sara no estaba con ellos en la tienda, con ellos en el enfrente de su casa, en la sala de la recepción. Ella estaba en la cocina. Y ellos prometieron que en estas fechas, en el año que viene, ella va a tener un hijo. Abraham no sabía que estaba dando bienvenidos a la Santísima Trinidad. Eran una prefiguración de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por eso él decía, mi Señor, no mis señores, único Dios. Dios llegó con su Hijo, con el Espíritu Santo, como la manera que lo escribamos o lo describamos en la Trinidad. Llegaron para hacerle un favor, porque este hombre hizo algo para los extranjeros. En el Evangelio escuchamos la historia de 2 mujeres bondadosas, hermanas de un hombre que se llamaba Lázaro. Jesús estaba en el camino hacia Jerusalén. Jesús estaba en el camino donde él va a entregar su vida por el bien de todo el mundo. Él necesitaba algo. Él necesitaba una compañía. Él necesitaba que alguien le escucha. Él quería contar su historia. Él quería que una persona le escucha. Jesús tenía necesidad de un afecto humano. Por eso él entró en la casa de Marta y de María. Cada vez que una persona nos encuentra, no es que esta persona necesita algo material. Muchas veces puede ser que esta persona necesita algo más. Un momento de espiritualidad. Un apoyo moral. Un apoyo emocional. Mucha gente piensa cuando uno le acerca, esta persona viene para pedir dinero. No, Jesús fue. No es para pedir algo material, sino para tener una compañía, para tener este afecto que él necesitaba. Como nos ha contado en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24 hasta 28, que en mis sufrimientos yo cumplí lo que falta en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que se trataba. Cuando llegó,
Marta pensaba que es importante dar comida a Jesús. Muy importante. Quedó a los pies de Jesús para escuchar a nuestro Señor. 3 interpretaciones que podemos hacer en esta lectura de Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta 42. 3 interpretaciones importantes. Una, se puede interpretar esta lectura desde el punto de vista de una vida activa y una vida contemplativa. Muy interesante. Marta se considera como una persona que vivía una vida activa, de lograr, de trabajar, de hacer las cosas, de quedar pendiente de las necesidades materiales de su hogar. María se define como una persona que contemplaba la palabra de Dios, la vida contemplativa de los monjes, de las personas que se apartan para orar. Muy interesante que Marta representa personas que siempre pueden decir mucho trabajo, poco dinero. Los que tienen más de 2 trabajos, los que trabajan como en aquel momento decimos, los que trabajan como negros. En aquel momento, no ahora. Porque si lo dices, yo te voy a jalar las orejas. Marta puede ser patrona de aquellas personas. María se puede interpretar como una persona que está siempre a los pies de nuestro Señor. La que ora, la que busca el rostro de nuestro Dios. Y en este hay algo que podemos aprender. San Benito decía, es importante trabajar, también es importante orar. En su regla para los monjes benedictinos, él decía, ora et labora. Trabaja, pero tienes que orar. Muy interesante. Trabaja, pero antes de trabajar, escucha a nuestro Dios. En el caso de David en el Antiguo Testamento, en el primer libro o segundo libro de Samuel, capítulo 7, ahí David quería hacer algo para nuestro Dios. Él decía, voy a construir una casa para mi Dios. El Señor Dios decía a Natán en el sueño, va a decirle a David que él no tiene que construirme una casa. Yo voy a construirle una casa. Su reino no tendrá fin. Escucha antes de actuar. David no escuchaba, pero cuando Natán fue a él escuchó. Muy interesante. En el caso de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, él, cuando fue llamado por nuestro Dios, él pensaba que era una llamada a hacer cosas. Él fue a Eli diciendo, mi maestro, ¿me llamas? Él decía, yo no te he llamado. La voz llegó la segunda vez. Él fue a su maestro. ¿Qué quieres que yo haga? Porque él piensa que lo que es importante es hacer las cosas. ¿Qué tengo que hacer para ti? Y Eli hizo un decimiento espiritual, diciéndole, cuando escuchas esta voz, dile, habla Señor, tu siervo escuchas. Muy interesante. Tenemos que escuchar antes de hacer.
Este es un secreto en la vida espiritual. Fue la falta que Marta tuvo. Ella no escuchó, no acompañó a Jesús. Ella quería hacer las cosas. La segunda interpretación es lo que llamamos el problema de uno y de mucho. En la filosofía abordamos este problema. En inglés, the one and the many, de uno y de mucho. Marta estaba haciendo muchas cosas. Fue a Jesús diciéndole, ¿por qué no dices a mi hermana que me ayudas? Y Jesús decía, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesario. Uno es necesario. Lo que decimos en latín, unum necessarium. Y María ha cogido lo mejor. Y nadie puede quitar a ella. Muy interesante. Uno es necesario. No hace falta que preocupamos tanto. Tenemos que dejar las cosas muchas veces en las manos de nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, tú eres suficiente para mí. He venido para hacer tu voluntad. Era el secreto en la vida espiritual de Santa Teresa de Ávila, que nos dio una oración muy profunda. Santa Teresa nos enseña que solo Dios basta. Con esta oración, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Muy importante, solo Dios basta. Santo Tomás Aquino, él escribió mucho sobre Jesús, predicó mucho sobre Jesús. Él escribió un libro que se llama Summa Theologiae, que es un sumario de toda la teología. Jesús apareció a Santo Tomás en una visión, diciéndole, Tomás, has escrito mucho sobre mí, has hecho obras grandes sobre mí, has traído muchos amas en el cielo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Tomás decía, Señor, no quiero nada, solo tú basta. Yo quiero solamente a ti. Queridos hermanos y hermanas, esta es lo que el Señor quiere de nosotros, que podemos buscarle en nuestras vidas y no hemos de preocuparnos mucho de las cosas. En este tiempo de vacaciones, si tú no tienes dinero para irte a las vacaciones, no te preocupes. No te preocupes. Hay personas que quieren llegar a Fontana y Rancho Cucamonga, y aquí tú estás. Hay personas que quieren llegar aquí en Estados Unidos. Tú estás en Estados Unidos. ¿Dónde quieres ir? Tienes que quedarte satisfecho. Si no hay dinero, puedes llevar a niños a un parque, jugar con ellos. Tú puedes ir a un río y para descansar un día y regresa, porque este es lo que el Señor te ha dado. Y mucha gente en nuestro mundo no tiene oportunidad que ustedes tienen. Entonces, solo uno es necesario. Uno necesario. La tercera interpretación, que es la final, es que Jesús, a través de este encuentro con Marta y María, el hecho que Él fue a la casa de Marta con su hermana María, Él rompió algunas mentalidades sociales de su tiempo. La mentalidad que siempre imagina
a las mujeres. Que las mujeres, su sitio solamente es en la cocina. María quedándose a los pies de Jesús para escuchar a nuestro Señor Jesucristo es una ruptura de costumbre de los judíos. Porque en la tradición de los judíos, una mujer no puede sentarse con un hombre en la sala de la recepción. Nunca. Por eso los apóstoles estaban sorprendidos a ver a Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús en su vida, en su misión, quería romper las ataduras que tienen personas esclavizadas, que las mujeres no tienen una voz. Jesús visitando a dos mujeres significa que Él quiere que las mujeres participan en la obra de discipulado. Muy interesante que todos nosotros podemos quedar a los pies de Jesús. Cada uno de nosotros podemos ser amigo y amiga de nuestro Señor Jesucristo, quedando con Él, orando en su presencia. Y este es el secreto de la vida espiritual. Tomar tiempo para quedar con el Maestro. Antes de hacer cosas, quedar con Él. Tener una intimidad espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Hacer una hora santa cuando uno pueda. Aquí en nuestra iglesia, los jueves de 6:30 a 7:30, tenemos esta intimidad como una comunidad con Jesús. Gracias a Dios en mi vida sacerdotal, porque tengo también este lujo espiritual, que en mi casa tengo una capilla donde está Jesús. Cada día, por la gracia de Dios, yo hago una hora santa. Siempre con mi Jesús. No puedo sobrevivir sin quedar con Él. Si no he hecho mis oraciones, mi hora santa, es como algo está faltando en mi vida. Este es una invitación para nosotros. Puede ser que tú no puedes quedar una hora o más. 15 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Uno puede arrodillarse ante la cruz de Jesús o de una imagen de un santo o la Santísima Virgen María. 15 minutos y hacer un recogimiento de uno mismo, de quedar con el Señor. O cuando venimos a la Santa Misa, es un momento de tener una intimidad espiritual con nuestro Dios. La manera que tú estás en la Santa Misa es una intimidad con Jesús. Cuando tú recibas comunión, cuerpo de Cristo, amén, yo creo. Esta es una intimidad espiritual. Pidamos para que el Señor nos conceda la gracia, que agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos están llamando a todos a ser discípulos de Él. En las mujeres del Evangelio de hoy podemos encontrar personas que inspiraron a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, Santa Benedicta de la Cruz, todas las santas, Santa Mónica, todos ellos recibieron su inspiración a través de la espiritualidad de María. Que el Señor nos bendiga para que también sigamos con esta espiritualidad de quedarnos también con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga ahora y para siempre. Amén.